La entrevista en Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña un joven brillante, politólogo, embajador, el licenciado Yacel Román González. Él es embajador interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también ha sido viceministro, es analista y politólogo. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estar compartiendo con esta gran audiencia para hablar varios temas. Desde luego, como bien mencionaron, República Dominicana continúa su trayectoria democrática, que es algo que nunca podemos tomar por sentado, porque lo que aquí ya es norma, en otros lugares no es nada menos que un milagro. Exacto, que luchando por eso. Que el voto pueda ser lo que define a quién los gobierna. Aquí eso ha costado mucho y vale la pena no solamente celebrarlo, sino reconocerlo para poder preservarlo. Una radiografía rápida del discurso del presidente. Claro, es un discurso como bien había anunciado el presidente a lo largo de estos últimos meses, que recopiló lo que hizo durante un gobierno golpeado por la pandemia, golpeado por la guerra, golpeado por flujos internacionales que afectaron al mundo entero, pero que terminó siendo exitoso. Incluso si vamos a la región latinoamericana, de 18 procesos electorales que hubo en los últimos 5 años, hasta ahora los únicos 2 gobiernos que han sobrevivido han sido el salvadoreño y el dominicano. Yo sé que a lo mejor usted piensa, pero bueno, en Paraguay el Partido Colorado se mantuvo, sin embargo, en Paraguay ese partido dominante hegemónico ganó fue la facción opositora dentro del mismo gobierno. Entonces eso no pasa en automático. Perdón, porque Jacqueline comentaba, y yo lo manejaba, claro, que normalmente no se hace un recuento en un discurso inicial de la gestión pasada y el presidente realmente hizo una rendición de cuentas. En muchas ocasiones sí se hace. Por ejemplo, miren, en el 1970, cuando Joaquín Balaguer asumió por segunda ocasión consecutiva fruto de elecciones la presidencia, que fue un discurso bastante largo, tenía ahí como invitado a Luis Aferré, gobernador entonces de Puerto Rico. Le dedicó los primeros 25 minutos a hablar de todo el tema de la austeridad, la guerra y demás. En el 74, Balaguer le dedicó gran medida a hablar sobre lo que sería la transición y profundizar más que todo sobre el intento de sumar a los opositores que no participaron en las elecciones al gobierno, como terminó pasando. Recordaremos a Ángel Miolán, secretario de Turismo, entre muchos otros. En el 82, a pesar de que era un mismo partido en el gobierno, pero el presidente Guzmán no logró llegar por la trágica muerte que sabemos, el presidente Jorge Blanco le dedicó casi el 70% del discurso a hablar de la crisis que vivía República Dominicana. Ya en el 90, específicamente, Balaguer habló sobre el problema de los flujos inorgánicos que habían significado gran inflación. Le dedicó los primeros minutos a todos los ataques de fraude que hubo en esas elecciones. En el 94, la última ocasión que participa Joaquín Balaguer como presidente entrante, desde luego, fue un discurso de solamente 25 minutos. Habló sobre los proyectos que tenía en los últimos 2 años, que los repetía varias veces en este gobierno, 2 años, y gritaba a la asamblea, ¡no! Y él repetía 2 años, que fue lo que me comprometí, y gritaba a la asamblea, ¡no! En el 2008, Leonel Fernández habló más que todo en ya su segundo periodo consecutivo, pero tercero en general, más que todo se enfocó en lo concerniente a la crisis internacional que ya se veía en ese momento. Fue mucho más optimista de lo que quizá debió haber sido, porque ya sabemos que en el 2009 la crisis nos golpeó, quizá no tanto como lo hubiese hecho en otro contexto, porque en el 2008 tuvimos la dicha de que Barrick Gold trajo la inversión más grande en la historia de Centroamérica. Eso significó que en vez de recesión, lo que tuvimos fue desaceleración, 0,9% de crecimiento. Sin esa inversión probablemente hubiésemos tenido 2 puntos porcentuales por debajo de cero. Entonces sí es una norma que se le dedique a algo. Una norma dominicana, pero cuando se inaugura un nuevo gobierno, cuando se elige un presidente para un cuatrenio a futuro, se supone que debe hablar de lo que va a hacer en esos 4 años. Es una modalidad dominicana, primero hacer un discurso kilométrico, en el caso del presidente Abinader, gracias a Dios no fue tan largo, pero se estila que hacen ese recuento, y ese recuento se hace en otro escenario. Claro, y sí vale la pena tomar en cuenta algo que quizá pasó un poquito desapercibido por el presidente Luis Abinader, respetando justamente el tiempo de no solo quienes estaban ahí presentes, sino quienes lo veían por la cámara, ya que el presidente del Poder Legislativo saludó por nombre a todos los dignatarios asistentes. El presidente Luis Abinader se saltó eso y solamente dijo: presidentes, primeros ministros, vicepresidentes, aquí presentes, les damos la bienvenida, y siguió con el discurso. Tradicionalmente habíamos visto que el presidente del Senado leía los nombres de todos los asistentes y después el presidente de la República leía el nombre de todos los asistentes. Pero más que todo el discurso del presidente, a pesar de hacer ese recuento del primer cuatrenio,
al mismo tiempo le dedicó más que todo una hoja de ruta sobre la agenda de reformas que deberá implementarse en este gobierno. Reforma constitucional, reforma fiscal de la economía, reforma de la educación, reforma del aparato productivo. República Dominicana, que no ha tenido una seria reforma económica desde 1991, que fue la última vez que se transformó el aparato productivo en un contexto de crisis, porque precisamente hacía referencia al discurso del presidente Balaguer del 90, inflación 110%, desaceleración, escasez, inorgánicos y demás. En ese momento es que se transforma nuestra economía y todavía estamos viviendo esa reforma. En el 97 el presidente Fernández intentó hacer un proceso de reforma económica, pero tenía solamente un senador y 13 diputados, la minoría más ínfima de gobernante alguno en la historia de República Dominicana. Le tumbaron absolutamente todo. Incluso usted recordará que en el 97 le tumbaron el presupuesto al doctor Leonel Fernández, no pudo siquiera aprobarlo. Después de ahí lo que hemos tenido son parches tributarios, pero todavía no tenemos un sistema fiscal que permita aumentar la inversión al mismo tiempo que disminuir la deuda y mejorar las recaudaciones. Porque ahora mismo, en un año mayormente positivo, recaudamos 13% del Producto Interno Bruto, pero en un año normal gastamos quizá 18, 19% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que todos los gobiernos tienen que entonces intentar cerrar ese déficit con la emisión de deuda. En la medida que mejoren las recaudaciones, nosotros podemos disminuir la deuda y al mismo tiempo también aumentar la inversión, que fue lo mismo que pasó en el 91. Tenemos deuda 83% del Producto Interno Bruto, pero con la reforma arancelaria y tributaria bajamos la deuda de 83% a 21%, al mismo tiempo que aumentó la inversión y la cantidad de obras que se hicieron en ese periodo son recordadas por todos. Ahora, no se trata de la misma receta de aquel momento porque la economía es drásticamente diferente. Usted que ha estado en la Junta Monetaria conoce muy bien que, a diferencia en ese momento que estaba relativamente claro que era lo que había que hacer, ahora mismo va a haber que utilizar bastante de creatividad porque los flujos se han transformado en el mundo entero y el desafío que tenemos todos es cómo recaudar mejor, cómo incentivar y disminuir la informalidad, que también se relaciona con lo otro que mencionó el presidente, que es la transformación de la seguridad social, pero eso solamente es posible con una informalidad más baja que la que tenemos ahora mismo. Bueno, yo no sé si alguien ha hecho un reporte, un recuento, un análisis de las cosas que prometen los presidentes en los programas de gobierno, y las que dicen en su discurso y las que finalmente logran hacer. A veces la diferencia, sin hacer mucha profundidad en la misma, se quedan muy pálidos en cuanto a las grandes cosas que ofrecen y a lo poco que pueden realmente hacer. Obviamente que es bastante ambiciosa la agenda del presidente, no solamente por las reformas. Vamos a suponer que con la mayoría que tienen en las cámaras legislativas pueda pasarla. El tema es echarlas a andar y que sean una realidad. Entonces, de lo que se dice a lo que se hace, Yaxel, ¿qué es lo que debemos mejorar en la República Dominicana? Comencé precisamente por el tema de las recaudaciones, que sin inversión, sin infraestructura acorde con las necesidades de los tiempos, va a ser muy difícil avanzar más allá de nuestro vecindario. ¿A qué me refiero con más allá de nuestro vecindario? República Dominicana es la economía más sólida del Caribe y Centroamérica soberana. República Dominicana es el país con mejor infraestructura dentro de lo que es esta misma subregión. Sin embargo, Andy Dawager tiene un artículo en el que publicó que debíamos dejar de sentirnos felices de ser el mejor de los losers. Era como de los perdedores. De los perdedores. Y desde luego es algo que nos llena de orgullo. Pero bueno, pero es mejor ser algo, ¿verdad? En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Claro. Pero, ¿qué dijo el presidente justamente en su rendición de cuentas, en su discurso de toma de posesión? Habló de República Dominicana desarrollada para el año 2036. Esa es la hoja de ruta. Es algo que no lo va a ver él como presidente, pero es algo en lo que las decisiones que se tomen ahora sentarán las bases, que pueda ser un consenso. De nuevo, usted que ha estado en la Junta Monetaria sabe muy bien que todos los países que han logrado avanzar es precisamente porque establecen esa hoja de ruta de forma tal de que, aunque cambie el signo político incluso en el gobierno... Qué bueno que lo mencionas, porque eso se llama una planificación estratégica, pero eso se llama también una visión para el futuro y tiene otro nombre de diseño de políticas públicas. Claro. Ahí es. Pero cuando se diseñan las políticas públicas, deberá haber un compromiso, no solo del partido del gobierno, sino que los opositores entiendan que esa es la ruta y que aunque cambie, como tú dices, el signo político, eso tiene que continuar. Y eso no continúa en la República Dominicana.
Pero ¿qué hizo el presidente? A veces hasta con el mismo partido, Claro. Bueno, pero con otro en la cabeza no se sigue. Sí, bueno, pequeño paréntesis, ahora que habla del mismo partido. República Dominicana, y a veces cuando uno dice el único país, eso suena como un disparate que no se inventó porque el mundo es tan grande, pero sí. República Dominicana es el único país hispano en el que el IVA, el impuesto al valor agregado, no se llama IVA, se llama ITEVIS. Primero era ITEVI, pero después le agregaron la S. Y usted sabe muy bien que hay una razón por ello. El Congreso del Partido Revolucionario Dominicano... Que debería ser ITBITS, porque no, le quitaron la... Claro, pero está bien. Pero en el gobierno de Antonio Guzmán, después de la caída de los precios del azúcar, el déficit que eso significaba, se presentó una propuesta de IVA. Y fueron los diputados del Partido Revolucionario Dominicano que les rechazaron esa propuesta para después, cuando llegó el siguiente gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, darse cuenta, necesitábamos esto, pero como tomamos el IVA, no podemos ahora ponerle ese mismo nombre, vamos a inventarnos algo nuevo. Pero es un IVA. Entonces sí hay tradición de choques entre representantes de un mismo signo político. Ahora, de nuevo, cuando el presidente ganó en mayo con la mayoría más amplia que ha visto un sistema democrático en República Dominicana, 146 diputados. En el Senado es la misma mayoría tradicional que tenemos porque es uninominal, 29 es 90% del Senado. ¿Qué él hizo? Buscó reunirse con Leonel Fernández, líder de la oposición, con Abel Martínez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, porque esto no puede ser solamente la imposición o la decisión de un gobierno, sino que tiene que ser un consenso, que podemos tener diferencias legítimas sobre quizá gastar más aquí, gastar menos allá, pero una ruta país, que es algo que se ha intentado en otros momentos, pero lamentablemente no ha funcionado. El hecho de que el presidente Luis Abinader ha reiterado que el 16 de agosto del 2028 se acaba el presidente Luis Abinader, pero no se acaba el dominicano Luis Abinader, es lo que permite que esto pueda seguir más allá de sus propias estrategias. Diferente. Vamos a hablar de eso, pero yo quería brevemente, antes de la despedida. El presidente se refirió a Venezuela. A mí me encantó esa parte. Sin embargo, he escuchado voces aisladas que han cuestionado que ese no era el escenario para referirse a eso, que República Dominicana no debe de intervenir en la situación interna de Venezuela. Tú que eres embajador y que manejas ese tema, ¿fue correcta la alusión? El tercer pilar de la política exterior del gobierno que encabeza Luis Abinader y que es coordinado en diplomacia por el canciller Roberto Álvarez es la promoción, así como la defensa de los valores de la democracia y de los derechos humanos. Ustedes vieron, por ejemplo, cuando en Guatemala se buscaba desconocer el resultado e impedir que asumiera Bernardo Arévalo, fue apoyado por Luis Abinader, participó aquí en la semanal y se le reiteró el apoyo a lo que era la voluntad popular de ese país, Guatemala. Y estamos hablando de un país que no tiene ese vínculo tan grande como lo tiene Venezuela con República Dominicana. Y en ese contexto, nosotros no podemos, ni siquiera solamente hablando de gobierno, no podemos como país, como pueblo, voltear la mirada cuando se busca ignorar una ventaja de más de 4 millones de votos que sacó la oposición por encima del gobierno actual. Entonces Luis Abinader hizo lo correcto. Es el sentir de la mayoría de los dominicanos cuando dice que nuestro país estará donde sea, cuando sea y ante quien sea. En el caso guatemalteco era contra la derecha que quería impedir que un progresista asumiera. En el caso de Venezuela es contra un segmento que pudiéramos decir es un poquito más a la centroderecha, pero es coherente con los lineamientos de política exterior. Con tu permiso, Yaceli, don amable televidente, nos vamos a comerciales. Nos quedan todavía muchos temas de interés con este joven embajador. El licenciado Yaxel Román González, embajador del Servicio Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, experto en política internacional, politólogo, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11. Y justamente el tema del momento y de todo el fin de semana es que la República Dominicana en este 2024, al igual que otros países, tuvieron cambio de gobiernos. Y en este fin de semana, pues, ocurrieron varias cosas. El mundo se manifestó a favor de la recuperación de la democracia en Venezuela. Y yo pienso que ha sido un plus a favor del gobierno de Luis Abinader y del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en medio del escenario de la toma de posesión lograran una declaración conjunta, única en este momento, ¿verdad?, en el escenario mundial, sobre Venezuela, donde los países firmantes que están reunidos, que estuvieron reunidos en Santo Domingo, llaman a la sensatez, a la cordura y al retorno de la democracia en Venezuela y al respeto de la voluntad popular. Y el hecho de que firmaran, ahí fueron
22 entre jefes de Estado y representantes, República de Argentina, Canadá, Chile, la República Checa, Costa Rica, no lo voy a mencionar todo, entre otros. ¿Qué valor tú le ves a esa declaración y que se reprodujera en la República Dominicana? Vamos a quizás ser un poquito poéticos en ese sentido, pero República Dominicana, que durante 31 años estuvo bajo el yugo dictatorial más feroz que uno pueda imaginarse, que era siempre el ejemplo de todo el autoritarismo posible, y que hoy en día seamos un faro de luz democrática en nuestra región, yo creo que es algo que nuevamente debe hacernos sentir orgullosos, pero al mismo tiempo reconocerlo para poder siempre preservarlo, porque en una época era Venezuela ese gran centro democrático, y miren cómo lo perdió. Hoy estamos en solidaridad, propugnando, promoviendo y defendiendo que se respete el voto popular, no solamente en solidaridad con ellos, sino también en solidaridad con nuestra propia democracia que ellos mismos apoyaron en su momento. Cuando vemos entonces a estos 9 gobernantes aquí presentes, cuando vemos a los representantes de 22 países y la Unión Europea, y la Unión Europea, de todas las ideologías posibles, porque por ejemplo, cuando uno piensa en la derecha, uno no piensa en Chile con Gabriel Boric, el mismo caso de Guatemala, Bernardo Arévalo, progresista, Canadá, del Partido Liberal de Justin Trudeau, entre varios otros, la misma España, que obviamente ahí gobierna el Partido Socialista Obrero Español. No se trata de una declaración ideológica, sino de una declaración democrática realmente liberal, y ahí vimos al canciller Roberto Álvarez en representación del presidente Luis Abinader leyendo dicha declaración, y lo que esperamos es que esto pueda ser un llamado a la sensatez, que pueda ser útil, porque también significa mayor paz para todos nosotros. Pero es un éxito del ministerio y del gobierno, esa declaración, producir esa declaración justamente en estos momentos, donde vemos manifestaciones de todo el mundo, de muchos países del mundo, mar humano manifestándose para que se respete la voluntad popular que ejerció el voto en Venezuela. República Dominicana es la capital democrática ahora mismo de toda la región, en un momento que la política es cada vez más inestable en todo nuestro hemisferio. Aquí vemos que, por ejemplo, el año 2020, tras 16 años de un mismo partido político en el poder, solamente hizo falta el primer boletín para que se reconociera el resultado, y se hizo una transición en un mes pandémico y no hubo nunca duda de si se iba a entregar el poder. 2024, elecciones nuevamente, y vimos la llamada de uno de los candidatos, el tuit de otro y demás. Son cosas que a veces tomamos por sentado, pero desde luego este gobierno lo reconoce, lo promueve, pero también con responsabilidad resalta que nada sucede en automático. República Dominicana, y estamos hablando por ejemplo de reformas constitucionales, procesos previos. República Dominicana no siempre fue tan estable. Por ejemplo, solamente en los primeros 100 años de nuestra historia, República Dominicana tuvo 50 gobiernos. Solamente en ese primer siglo, República Dominicana tuvo 30 guerras civiles. Solamente en ese primer siglo, República Dominicana tuvo 28 constituciones, resultados casi todas de esas guerras que se llevaban a cabo. Y después de eso, o sea, ya conocemos lo que es la tiranía, golpes de Estado, intervenciones militares. Entonces, lo que hoy pareciera normal es el resultado de un liderato responsable que en el momento clave, después de la Guerra Civil del 65, decidió apostar por la moderación. Eso no sucedió en todas otras partes. Hay lugares donde se acabó formalmente la guerra civil, pero el discurso guerra civilista siguió. Aquí contamos con el presidente Joaquín Balaguer, con el profesor Juan Bosch, con el doctor José Francisco Peña Gómez, y hoy en día contamos desde luego con un presidente Luis Abinader que reconoce ello, con un canciller Roberto Álvarez que promueve eso, y también con un gabinete presidencial alineado y un poder legislativo alineado con ese tercer pilar que mencioné, que es la promoción, así como defensa de los valores de la democracia y de los derechos humanos. Ya sé, el presidente también habló de Haití. Sí. Y hizo su llamado a la comunidad internacional al apoyo de Haití, y dijo que ya República Dominicana ha hecho todo lo más que podía. Pero cuando uno ve las cifras de los muchachos haitianos en la escuela, de la parturienta y el costo en el sector salud, de cómo vemos más haitianos en las calles, en los polos turísticos, en todo el país, y el temor a futuros conflictos sociales y el hecho de que se pueda hasta cambiar nuestra demografía a la vuelta de una década o más, porque la tasa de natalidad se ha reducido en República Dominicana, pero de los haitianos no, ni el ingreso. Es decir, ¿qué va más allá como política de Estado por parte del presidente Abinader para que él no le toque ese problema en el futuro histórico de que en su gobierno se aumentó de manera desproporcionada la población haitiana?
Es una mezcla de lo que estamos viendo, que es defensa y salvaguarda de nuestra integridad territorial, al mismo tiempo que vocería en torno a la urgencia de acción concreta en Haití. Lo urgente y luego lo importante. ¿Qué es lo urgente? Un país sumido en la violencia no puede avanzar de ninguna forma. Entonces la pacificación es urgente. Pero ¿cuál ha sido uno de los grandes problemas, o mejor dicho, quizás el problema principal en Haití a lo largo de las décadas? Y es que se enfoca únicamente en lo urgente. Y por ejemplo en YouTube hay varios videos suyos de la crisis en el 93, 94 y 95 y demás, y se estaba hablando que bueno, hay que volver a poner a Aristide. Ok, perfecto, pero se puso a Aristide de nuevo y Haití siguió terrible. Después entonces hay que sacar a Aristide, pero salió Aristide y Haití siguió terrible porque de nuevo, lo urgente, pacificarlo, pero después hay que dotarlo de una institucionalidad que permita una gobernabilidad tendiente a reformas. Hay que dotarlo. ¿Quién se lo debe dotar? Porque hay algunos que dicen que el problema de Haití deben resolverlo los haitianos y otros que la comunidad internacional debe hacer un papel. Bueno, ¿Es un mix o qué? La pacificación es imposible sin apoyo internacional. Si Haití pudiera estar en paz sin necesidad de fuerzas extranjeras, lo hubiese logrado en otro momento. Ahora, ya después, lo que es la arquitectura constitucional, eso sí tiene que ser un gran acuerdo haitiano, porque de nuevo, y me estoy riendo por lo siguiente que voy a mencionar, se ironizaba mucho que el sistema semipresidencial francés solamente le servía a los franceses. Sin embargo, hoy estamos viendo que ni siquiera a los franceses les está sirviendo mucho. Francia ahora mismo no tiene un primer ministro. Haití se inspiró en el sistema francés, en el cual hay un presidente que es jefe de Estado y gobierno, pero delega poderes de gobierno en un primer ministro que debe ser validado por el Parlamento. Eso suena bellísimo, pero requiere una cultura política tan avanzada que lamentablemente Haití no tiene, pero no solamente Haití, la mayoría de países latinoamericanos no la tienen. Entonces, si la audiencia entra ahora mismo a Google y escribe lista de primeros ministros de Haití, va a ver que solamente del 2000 al 2019, ni siquiera entramos en el magnicidio, del 2000 al 2019, Haití tuvo 18 primeros ministros y con eso colapsaba siempre el gabinete y demás. Entonces, la arquitectura constitucional no funciona. Y eso no permite reformas, no permite avanzar. Y las reformas son la clave del desarrollo. Por eso, volviendo a relacionarlo con lo que sucede en República Dominicana, este es el momento preciso de transformar nuestra economía, nuestra educación, nuestro aparato productivo, nuestra infraestructura, nuestra arquitectura y demás. Sí que es válido. Ese ejercicio que hizo el presidente, que eran 11 reformas, que dijo en el cuatrenio pasado, y ahora anuncia una serie de reformas, son necesarias. Son siempre necesarias porque no se puede vivir de glorias pasadas y todavía hasta recientemente República Dominicana sigue viviendo de las reformas del 91, pero ya esto es un mundo completamente diferente. Yaxel, aparte del tema de Haití, que es muy válido que se toque, ¿verdad? Y el tema de las reformas, el presidente Abinader adelantó un proyecto que busca reducir de 190 a 137 los diputados en la República Dominicana. Como tú llevas muchas estadísticas y tienes una memoria prodigiosa, en comparación con otros países, tamaño, demografía y demás, ¿cuál es la situación dominicana? Bueno, aquí tenemos más diputados de la cuenta. O sea, solamente para ponerlo en contexto, Guatemala, que tiene 15 millones de personas, tiene 160 diputados, claro, y en un Congreso unicameral, a lo cual yo me opongo. Yo creo firmemente en el bicameralismo, solamente ponía el dato. República Dominicana originalmente debía tener un diputado por cada 50,000 personas o fracción de 25,000, y en ningún caso menos de 2 por provincia. Ahora, como las provincias se han ido multiplicando a lo largo de los años, lo más reciente de la provincia, y no quiero buscarme aquí problemas, solamente estoy diciendo que son las provincias más recientes, Ocoa y Santo Domingo, eso ha significado un gran crecimiento. Para ponerlo en contexto, hasta 1990 República Dominicana tenía 120, después crecimos a 149, ahora entonces 190 con 7 en el exterior, 5 a nivel nacional. Eso es una hipertrofia que no tiene sentido. Entonces el presidente Luis Abinader, de manera sensata, y claro, no solamente él, porque no fue que él se sentó y dijo, mira, esto es todo, sino que tiene un equipo de asesores, entre los cuales está la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, disminuir los diputados territoriales, a la vez que ampliar dentro de esa misma cifra de 137, los diputados nacionales. Ahora, eso a nivel del lenguaje constitucional, pero yo sí creo que dentro del lenguaje de la ley electoral, eso debe ser complementado. Por ejemplo, yo creo que los 20 diputados nacionales que se están proponiendo, en la ley electoral debe establecerse que sean por
una Votación. boleta en la que se pueda marcar. Yo y el te iba a voto. hacer la pregunta Sí. porque, caray, aumentar de 5 a 20 diputados que es por arrastre o por alguna metodología, pero que no es por voto directo, entonces no tiene sentido. Por eso yo creo que en la ley electoral, porque eso no tiene que ser en la Constitución, en la ley electoral debe incluirse que sea por voto directo con un umbral mínimo de entrada que pudiera ser 2% y demás, y eso permitiría Entonces mayor... sería voto nacional. Sí, porque son diputados nacionales. Por ejemplo, Colombia tiene un Senado que es nacional. Se eligen 100 senadores en todo el territorio, en una misma circunscripción, y cada partido que logra más de 3% entra senadores en esa proporción. Yo creo que con los 20 diputados nacionales, al establecer una boleta y voto preferencial y con un umbral mínimo de 2%, eso incluso dinamiza más lo que sería la competencia. Porque ahora mismo, con solamente 5 diputados nacionales, se desincentiva lo que serían coaliciones alternativas. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Y sin boleta y sin voto preferencial. Nosotros somos 3 partidos alternativos minoritarios. Usted tiene 0,7%, yo manejo quizás 0,25% y Jacqueline maneja quizás 0,4%. Dame más a mí, dame más. Bueno, si fuéramos juntos, probablemente sacaríamos un diputado nacional, pero como es sin boleta y sin voto preferencial, Jacqueline y yo no queremos aliarnos a usted porque usted va a querer encabezar la boleta y entonces nosotros estamos fuera de competencia desde antes de votar. ¿Por qué yo me voy a desligar de mi posibilidad de diputado sin pudiera siquiera competir? No lo voy a hacer. Ahora, en el momento que hay voto preferencial, vamos los 3 juntos, va a salir uno y que salga el mejor, quizás probablemente eso fomenta mayores acuerdos. Por ponerle un caso, Opción Democrática y Alianza por la Democracia, 2 partidos minoritarios progresistas pequeños. Uno sacó eso mismo, 0,70%, y otro sacó 0,49%. Ninguno sacó diputado nacional, los dos presentaron boleta completamente sola. Alianza por la Democracia, Carlos Sánchez, Opción Democrática, Minú Tavares Mirabal. Pero porque una alianza hubiese significado solamente o va uno o va otro. Si hubiese voto preferencial, quizás o salía Carlos o salía Minú. Y lo que hay es que se quedaron fuera. Entonces yo sí creo que hay que reformar el proceso electoral en muchos sentidos. Y eso pudiera ser un programa completo porque también otra cosa. Hay muchas cosas. Y hablando de Y la eso, unificación de las elecciones. sí, pero como tenemos poco tiempo, Ramón, si tú me permites añadirle algo, además del tema de la unificación de las elecciones, la pegamos, la despegamos, la unimos, la nos unimos. El tema del alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, que fue de los más votados, y renuncia y es nombrado ministro de Deportes. Se supone que, ¿cómo queda el electorado que votó por la propuesta de ese alcalde y después el alcalde le dice, chao, me voy para otra posición, que es más importante? Bueno, eso es algo muy común, obviamente no había sucedido tan recientemente, pero en el año 2020 una de las diputadas más votadas en el país entero Sí. fue Josefa Castillo, de la circunscripción 3 de Santo Domingo, y ella pasó a ser superintendente de valores. Nelson Arroyo. De seguros. Sí, de seguros. Nelson Arroyo, que logró 28,000 votos, el más votado en la historia de San Pedro, y pasó a ser del Indotel. Por ejemplo, en el año 2014 vimos que Marino Collante, que era diputado de Santiago, pasó a ser director aeroportuaria. Pelegrín Castillo, que era diputado, pasó a ser ministro de Energía y Minas. En el 96, cuando llega el Frente Patriótico a ganar las elecciones, pero el PLD se queda con el gobierno 100%, vimos que buena parte de sus líderes eran diputados y pasaron a ser ministros. Por ejemplo, Danilo Medina era diputado y pasó a ser ministro de la presidencia. Está bien, pero eso es una práctica dominicana. Pero, No, en el mundo entero. En el mundo entero. Pero ¿cómo se ve eso? Decir, porque yo te voto a ti para que tú me representes, que dicho sea de paso, a veces no. Cuando ya están en el Congreso no representan a sus votantes, sino a lo que diga el gobierno, el partido de gobierno al que pertenecen. Entonces, esas son distorsiones en cierta forma de cómo hacer la política y cómo manejarse. No necesariamente, hay lo que se llaman candidaturas testimoniales que buscan precisamente pues, fortalecer... Ganar la provincia. O sumarle. Mira, por ejemplo, en el sistema parlamentario español, Felipe González, ex presidente, ha sido candidato en casi todas las elecciones, pero siempre en una posición que no es la de salir, porque entienden que lo ven ahí en la boleta y eso les suma de diversas formas. Puede gustarnos, puede no gustarnos, pero de nuevo es algo muy común en buena parte del mundo, y por eso ponía el caso de que cuando gana un partido, el gobierno, muchas veces sus principales representantes se encuentran en órganos ya sean municipales o legislativos y se suman. Ponía el caso 96, el PLD, que nunca había estado en el gobierno, todos sus líderes eran o diputados o regidores y demás, y buena parte de ellos
entraron. Danilo Medina pasó a ser ministro de la presidencia y Reinaldo Pared fue que lo sustituyó como diputado, Monchi Fadul y demás. De nuevo, el alcalde Kelvin Cruz, que ya había cumplido 2 periodos, siendo probablemente el líder más popular municipal de lo que es el Cibao, presidiendo FEDOMU, la Federación Dominicana de Municipios. Yo creo que incluso para los veganos es bastante más auspicioso tener a un representante suyo en el gabinete, en adición a otro vegano, como lo es el ministro de Agricultura, Limber Cruz. Probablemente algún otro vegano no me está llegando a la mente de inmediato, pero mientras tanto, La Vega tiene 2 ministros. Yatzel, muchísimas gracias. Yo te esperamos pronto. Claro que sí, un verdadero placer. Muchas gracias. Nos vamos a comerciales, retornamos con la recta final del Telematutinos